Y tal vez, si vamos a un plano mucho más personal, enfermedad, falta de trabajo, carencias, problemas, discusiones. Y es posible que cuando nos percatamos realmente de lo que estamos viviendo, decimos: lo que estamos viviendo es desesperanzador, desolador. Y no sabemos qué viene más allá. Y saben, yo me pongo a pensar que algo similar estaba pasando en el pueblo de Dios cuando Joel escribe este pequeño libro que estamos estudiando. Joel nos muestra una realidad desoladora que estaba viviendo el pueblo de Dios. En los primeros versículos del capítulo 1 vemos que estaban en una situación muy complicada. Una tras otra plaga los dejó en una realidad desoladora. Y en este poema que Joel está escribiendo, en el versículo 10 del capítulo 1 dice: el campo es devastado y la tierra se enluta. La situación del pueblo judío era terrible porque se había perdido todo y el pueblo estaba de duelo. El dolor era inmenso, se habían quedado sin sustento, y esto hizo, como dice también en el capítulo 1, que la alegría se desvanezca. Pero ¿saben lo que Dios dice a través de lo que Joel estaba escribiendo? Es que todo lo que estaba pasando en ese momento no tenía comparación con un futuro aún más desolador. Lo que esa gente estaba viviendo en ese momento era nada en comparación a lo que venía. El profeta les dice que venía algo mucho más grande y era un futuro mucho más aterrador. Y ese era el día de Jehová. Y de eso habla a partir del versículo 13 del capítulo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2. Y vemos cómo también de una forma muy poética Joel describe lo que iba a suceder o lo que va a suceder en el día de Jehová. Y como vimos hace varias semanas, el día de Jehová es algo infinitamente más desolador de lo que estaban viviendo o de lo que se podían imaginar. No había comparación. Toda la tristeza y el dolor de ese momento era nada con lo que sucedería en ese día. Y nos ponemos a pensar entonces, qué desolador. Y la pregunta es: ¿podrán escapar de él? Y como dice el versículo 11 del capítulo 2, ¿quién lo podrá resistir? Lo que nosotros estamos viviendo ahora no se va a comparar en nada a lo que va a venir en el día de Jehová. Pero saben, la historia del pueblo judío y de toda la humanidad nos muestra cómo nosotros vivimos en subidas y bajadas. Pero podemos ver eso en específico en el Antiguo Testamento. El Señor obraba en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel estaba feliz y el pueblo de Israel le alababa. Pero después de un tiempo el pueblo se alejaba y entonces el Señor enviaba juicio y el pueblo sufría y el pueblo se arrepentía y el pueblo alababa a Dios y el Señor lo salvaba. Y entonces el pueblo volvía a pecar y el ciclo continuaba una y otra vez. El llamado del Señor siempre era
a volverse a Él. Y en el versículo 13 del capítulo 2, ese llamado es un clamor que hace el Señor para que ellos puedan transformarse, pero no de forma superficial, sino que hay una transformación de fondo. Les dice: volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y desiste del castigo. ¿Quién sabe si desiste, cambia de parecer y deja tras sí bendición? Lo que el Señor estaba mostrando al pueblo era esa necesidad de arrepentimiento y humillación. El pueblo necesitaba arrepentirse, necesitaba humillarse, desde los más viejos hasta los más pequeños, tanto el novio como la novia, incluso los sacerdotes, es decir, los encargados de guiar al pueblo en la adoración a Dios, debían clamar a Jehová para recibir su perdón. Y si se arrepentían y humillaban, lo que el Señor estaba haciendo era ofrecerles restauración. El Señor promete hacer grandes cosas, promete restaurar todo lo que se ha perdido y también proveer para su pueblo, para que el pueblo sepa que Él está en medio. Ahora, ¿por qué estamos siempre en ese ciclo? Es que nosotros tenemos la capacidad de cambiar. ¿Es acaso el hombre capaz de arrepentirse y ver su necesidad de perdón y volver a Dios para poder restablecer su relación con Él? La historia del pueblo de Dios nos muestra que no. Y nosotros podemos ver en nuestra historia que no. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Como seres humanos no tenemos la capacidad de volver a Dios para restablecer nuestra relación con Él. Es más, la Biblia dice que no buscamos hacerlo. En Salmos, en el capítulo 14, versículos 1 al 3 dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios, pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Esa es la condición en la que estamos como seres humanos. Entonces, ¿cómo es que puede darse una restauración total y final? ¿Cómo es que el Señor puede obrar en nosotros? ¿O qué tiene que suceder para que nosotros podamos ser restaurados por completo? Y justo es lo que vamos a ver hoy: la obra de Dios para la restauración final. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Joel 2 y vamos a leer los versículos del 28 al 32. Joel 2, los versículos 28 al 32. Y voy a leer en la Reina Valera actualizada, que es un poquito diferente a la Reina Valera del 60, ¿ya? Y la palabra del Señor dice así: sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones.
En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho Jehová. Y entre los sobrevivientes estarán aquellos que Jehová ha llamado. El versículo 18 comienza diciendo: sucederá después de esto. Y la idea que quiere transmitir esta frase es que lo que dice a continuación sucederá después. Es decir, está marcando un tiempo indefinido en el futuro. Algo que iba a suceder más adelante. En un determinado tiempo futuro, dice, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, sobre toda carne. Entonces lo que el Señor está diciendo es que para realizar esa restauración final, que nosotros no podemos, Él mismo tiene que obrar en nosotros. La humanidad por sí misma no puede hacerlo. Entonces, Él tiene que derramar su espíritu. Él mismo va a obrar en el hombre. Punto número 1. Entonces, ¿cómo se puede dar esta restauración final? Solo Dios, obrando en el hombre, va a poder restaurar al hombre de forma total y permanente. Esa restauración no es porque nosotros lo estamos buscando, sino porque Él la está proveyendo. Es Dios obrando de forma personal en nosotros a través de su Espíritu Santo. La promesa que el Señor da por medio de Joel fue que llegaría un tiempo en el que el Señor derramaría su espíritu de forma permanente sobre los hombres. Vemos en los relatos del Antiguo Testamento que el Espíritu Santo antes venía a los hombres por un tiempo y después se iba. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en las personas. Podemos leer en Jueces que esos jueces eran investidos por el Espíritu Santo y entonces obraban por el Espíritu. Y luego el Espíritu volvía al Padre y las personas ya obraban conforme a ellos mismos. Y entonces ahí están todos esos héroes de la fe que tenemos. Jueces, reyes, profetas. Que no tenían el Espíritu todo el tiempo. Ahora, hay una muestra, hay una probadita de lo que sucedería en ese tiempo del que está profetizando Joel. Y esa probadita, el Señor nos la pone en el Antiguo Testamento en David. Dice que Samuel fue a ungir a David para que sea el rey. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 13, dice que desde aquel día en adelante, después de que David fue ungido, el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, estaba con poder en David. Y David sabía que su espíritu, el Espíritu del Señor, moraba en él, porque luego de haber sido confrontado por Natán por el pecado que él cometió con Betsabé,
escribe el Salmo 51 y en el versículo 11 dice David: Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. David era la persona que era porque el Señor estaba obrando constantemente con su espíritu. Ahora, lo que Joel dice es: va a llegar un tiempo futuro determinado por Dios en el que Él va a derramar su espíritu para que more permanentemente, no en una persona, sino en toda carne. Es decir, en muchas personas. Va a llegar el tiempo en el que Dios va a obrar para que la restauración sea completa en muchos. Y entonces, eso es lo que va a suceder en un momento. Jesús también les dice a sus discípulos, Juan 14, 15 al 17 y 25 a 26, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros, pero el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, gracias Rafita, y os hará recordar todo lo que os he dicho. En Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Jesús estaba hablando de que iba a enviar el Espíritu Santo. Lo que Joel había dicho muchos años atrás, Jesús lo estaba corroborando y decía: voy a enviar mi Espíritu. El cumplimiento de Joel 2:28 se dio en el día de Pentecostés. Ese Espíritu que había sido prometido por Joel llegó un Pentecostés después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. En Hechos 2, del 2 al 4 dice: y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y a partir del versículo 14, Pedro se pone de pie frente a una multitud que se había reunido por todo el escándalo que había, y les dice: hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. El Señor estaba dando cumplimiento a la profecía que le había dado a Joel, y estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho a sus discípulos.
El Señor estaba derramando su espíritu. Esa obra de restauración ahora podía hacerse realidad. Y esa es la obra de restauración a la que nosotros podemos acceder. Si el Espíritu Santo no obra en nosotros, hermanos, no hay posibilidad de una restauración total y final. Porque en nuestras fuerzas tal vez podemos hacer algunos cambios superficiales, pero tiene que ser el Señor quien nos cambia de forma profunda. Era la promesa que el Señor había dado siempre en el Antiguo Testamento. Y podemos ver muchos pasajes. Pero por ejemplo, Ezequiel 36, 26 y 27, dice así: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escuchen bien: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obras. La verdadera obra de transformación que podemos experimentar solo es a través de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Solo con su Espíritu podremos experimentar ese cambio profundo, ese cambio real, ese cambio permanente. ¿Nuestro presente es desolador? Sí, es desolador. Pero el futuro sin el Señor aún es más desolador. Y Él nos ofrece restauración. Y esa restauración Él la quiere hacer a través de su Espíritu. Pero la cosa no queda ahí. Joel también dice que es una obra que realmente se puede ver. Joel habla de la evidencia de la obra del Señor, y es el punto 2. ¿Qué sucedió luego de Pentecostés? El versículo 4 del capítulo 2 de Hechos dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo estaba morando en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Y saben, me encanta ver lo que hace Lucas, porque Lucas escribe el Evangelio de Lucas y Lucas escribe Hechos, ¿sí? Y en el Evangelio de Lucas nos muestra un antes y en Hechos nos muestra un después. En el Evangelio vemos a Jesús lleno del Espíritu Santo. Es decir, Jesús hombre siendo guiado en cada uno de los aspectos de su vida por el Espíritu. Jesús bajo el control del Espíritu Santo, siempre haciendo la voluntad del Padre. En el Evangelio, los discípulos sin el Espíritu, haciendo lo que pueden, pensando lo que quieren, no entendiendo todo lo que tienen que entender, viendo quién es el más importante. Llega el Espíritu Santo. Hechos. Son llenos del Espíritu Santo. Ahora hacen todo bajo su control. Buscan hacer la voluntad del Padre Celestial. Tienen vidas completamente transformadas. Hablan con valentía. Viven para Dios.
el Espíritu Santo haciendo la transformación. Versículo 43 de Hechos 2. Caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. La presencia del Espíritu Santo en los discípulos era evidente. Se estaba mostrando algo completamente nuevo. El Señor estaba haciendo esas señales de las que hablaba Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. La presencia del Espíritu Santo estaba marcando una diferencia. Vidas completamente transformadas. Pero no solo eso, porque la gente podía ver un cambio en esta gente. Dice más adelante, desde el versículo 44, que los cristianos, las personas de la iglesia, vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Y que ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. La venida del Espíritu Santo hizo un cambio radical, trascendental, total en la vida de esas personas. El Señor estaba obrando en sus hijos, el Señor estaba obrando en sus hijas, el Señor estaba obrando en los ancianos, en los jóvenes, el Señor estaba obrando en los libres y en los esclavos. Se hacían milagros, se hacían señales que estaban mostrando como un sello la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Solo personas que tenían el Espíritu morando en ellos podían hacer esas cosas. Eso es lo que pasaba con Elías, eso es lo que pasaba con Eliseo, eso es lo que pasaba con Moisés. Era Dios obrando a través de ellos por medio de su Espíritu. Entonces era una evidencia para esta gente de que esas personas tenían el Espíritu. Y ese Espíritu ahora enseñaría. Ahora les haría recordar todo lo que Jesús les había dicho. Ese Espíritu, además, como decía Jesús, iba a dar testimonio de quién era Él. Ese Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu viene a guiarnos a toda verdad. Ese Espíritu produce transformación real y permanente en nuestras vidas. Ese Espíritu obra y se ve. Ahora, leemos en Joel que la evidencia del derramamiento del Espíritu sería que los hijos y las hijas profetizarían, que los ancianos tendrían sueños y que los jóvenes tendrían visiones. Y que incluso los esclavos iban a ser investidos por el Espíritu. Y tal vez me pueden preguntar, pero bueno, entonces, ¿por qué ahora esas no son evidencias para nosotros? ¿Por qué nuestros hijos no están profetizando por todo lado? ¿Por qué nuestros ancianos no tienen sueños y nuestros jóvenes no tienen visiones? Y obviamente lo que tenemos que entender es que estamos hablando de una situación histórica en la formación de la vida de la iglesia. El Pentecostés sucedió una vez.
Y de ahí en adelante el Espíritu comenzó a morar en toda persona que cree en Cristo. No necesitamos un Pentecostés una y otra vez. No necesitamos que ahora este salón se llene de lenguas de fuego y descienda el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso ha sucedido una sola vez, en el cumplimiento de la profecía de Joel. De ahí en adelante, el que cree tiene el Espíritu. El Espíritu Santo desciende sobre él. Y en ese momento, todas estas cosas mostraban a la gente que esas personas tenían el Espíritu Santo. Como les decía, antes de Hechos 2, el Espíritu no moraba permanentemente en los hijos de Dios. Luego del cumplimiento de la profecía de Joel, el Espíritu Santo mora en cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, de la misma forma en que no necesitamos un Pentecostés cada vez, no necesitamos todo el tiempo este tipo de manifestaciones para que las personas sepan que tenemos el Espíritu Santo. Y puede que se dé, pero no es la condición. Y en realidad la obra del Espíritu Santo es evidente porque, primero, obra en nosotros para poner convicción de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, mientras el Espíritu Santo no obra en nosotros, no tenemos el más mínimo deseo de arrepentirnos. Tal vez nos da remordimiento porque nos pescan, pero nunca estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. También vemos evidencia porque ilumina la palabra de Dios para poder entenderla. Antes de conocer a Cristo, podíamos leer la Biblia y nos parecía ridículo. Ahora, con su Espíritu Santo, nosotros podemos entender lo que dice la palabra. Porque el Espíritu Santo está para enseñarnos y hacernos recuerdo de lo que el Señor dice. Y también tenemos el poder para vivir la voluntad de Dios. Ahora tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos está guiando. Entonces, debería haber evidencia en nuestras vidas de que Él está obrando. Hermanos, no podemos creer que el Espíritu Santo mora en nosotros si no hay transformación en nuestras vidas. Porque si el Señor está obrando en nuestras vidas, realmente no hay forma de ocultarlo. Y eso es lo que veía la gente en los hermanos de la iglesia de Hechos. Todos estaban asombrados por los prodigios y señales que se hacían. Dice que no dejaban de reunirse, que compartían, que eran generosos, que estaban alabando a Dios y que el pueblo veía lo que estaba sucediendo. Entonces, hermanos, para realizar esta restauración final, primero el Señor tiene que obrar en el hombre y por eso nos da su Espíritu. Segundo, podemos ver la evidencia de su obra en nuestras vidas. Y tercero, está el resultado de la obra de Dios, el resultado de su obra. Ahora, ¿cuál es ese resultado? Versículo 32.
Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho Jehová. Y entre los sobrevivientes estarán aquellos que Jehová ha llamado. Saben, el resultado de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo son vidas que invocan el nombre de Jehová, que invocan el nombre del Señor y que van a estar y ya están en el lugar seguro. En ese lugar seguro cuando venga el día de Jehová grande y temible. En el capítulo 2 de Hechos, a partir del versículo 22, Pedro explicó a las personas quién era Jesús y cómo es que nos dio salvación a través de su muerte y su resurrección. ¿Cuál fue el resultado de la predicación del Evangelio? En el versículo 37 de Hechos 2 dice: cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? El Señor había estado obrando en la vida de esas personas. Y cuando escucharon el Evangelio, se afligieron y dijeron: ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa de Joel es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Les he dicho que Joel se ha cumplido. Eso es para ustedes. El Espíritu Santo va a venir a ustedes y ustedes van a poder ser salvos. El Señor va a comenzar su obra en ustedes. Y entonces más adelante Pedro, hablando con otros judíos en el Sanedrín, en Hechos 4:12, les dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Invocar a Jehová. Creer en Jesús, en su nombre. Solo en el nombre de Jesús obtenemos salvación y solo alcanzamos convicción cuando el Señor obra en nosotros por medio de su Espíritu. Solo podremos invocar su nombre cuando Él obre en nuestras vidas, cambiando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, poniendo su Espíritu en nosotros. Y eso, según lo que vemos en el versículo 32 de Joel, nos pone en el lugar más seguro en el que podíamos estar. Dice el pasaje que ese lugar seguro está en el monte Sión. Ahora, la idea no es que todos los que son salvos van a estar en un lugar geográfico, sino el monte Sión representa un lugar seguro, el lugar más seguro de adoración, el monte que no se derrumba, el monte donde habita el Señor. El monte donde estaba el templo y donde moraba la presencia del Señor. Los que invocan el nombre de Jehová estarán seguros con Él, delante de Él. Y saben, estarán seguros pese a que antes venga lo que dice el versículo 30 y 31.
Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová grande y temible. Hermanos, si nosotros estamos firmes en el lugar que el Señor nos pone, al lugar al que el Señor nos ha llamado, pueden venir catástrofes, pandemias, incendios, enfermedad, maldad. Puede venir todo. Pero en el día del Señor vamos a estar seguros. El resultado de la obra de Dios para nuestra restauración final es salvación, es paz, es confianza, es certeza, es seguridad. Es un gran contraste con lo que estaban viviendo las personas. Esas personas del capítulo 1. Desolación, desesperación, llanto, luto, incertidumbre. ¿Y si el Señor no obra? Eso no es comparado en nada con lo que va a ser el día de Jehová. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas que están viviendo sin el Señor? Bueno, de eso nos va a estar hablando Pablito la próxima semana, cuando hable del juicio de Jehová para esos que son enemigos del Señor. Hermanos, ¿vemos que el Señor está obrando en nosotros? ¿Entendemos que Él nos ha llamado para transformarnos de una forma profunda, permanente y real? ¿Realmente vemos eso en nuestras vidas? ¿O solo estamos viviendo una cultura cristiana? Y tal vez las situaciones que estamos viviendo, lo que estamos pasando en estos días nos ponen mal. Muchos estamos pasando tiempos difíciles. Pero si estamos en el Señor, si hemos invocado su nombre, si hemos creído en Jesús para salvación, tenemos la certeza de un futuro con el Señor, de que estaremos con Él, firmes y libres en ese día de Jehová. Hermanos, si el Señor ha obrado realmente en nosotros, tenemos que ver evidencias de cambio en nuestra vida. Y no estamos hablando de simples cambios donde rasgamos nuestras vestiduras, donde cambiamos tal vez ciertas conductas. Antes tomaba, ahora ya no tomo. Antes gritaba, ahora ya no grito. Antes insultaba, ahora ya no insulto. No. Solo vamos a poder rasgar nuestros corazones cuando el Espíritu Santo obra en nosotros para convicción de pecado. Y solo va a haber cambio cuando el Señor cambie nuestros corazones. Y entonces pueda cambiar las motivaciones más profundas de nuestro corazón para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios que están siendo transformados. Y el Señor quiere hacer esos cambios profundos en nosotros. Cambios en nuestro ser.
no solo en nuestra conducta. Y si el Señor está obrando, las personas van a poder apreciar esos verdaderos cambios. ¿Dónde estamos? Yo les digo, hermanos, realmente es hermoso poder tener la certeza de estar en el lugar más seguro en el que podemos estar, con el Señor, con el Dios Todopoderoso, y tener la certeza de cómo vamos a pasar nuestra eternidad. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y que meditemos un momento y digamos, Señor, ¿dónde realmente estoy? Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos ver que no somos nosotros los que estamos buscando un cambio. No somos nosotros los que te hemos buscado, sino que tú nos has buscado. No somos nosotros los que hacemos los cambios, sino eres tú haciendo los cambios. No es en nuestras fuerzas, sino es en tu Espíritu. Y te damos gracias, Padre, porque tú has obrado en nuestras vidas, porque tú nos has dado de tu Espíritu. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escuchar a tu Espíritu, a vivir en tu Espíritu. Padre amado, que tú hagas evidente esa transformación en nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque podemos estar en ese lugar seguro sabiendo que cuando tú vengas vamos a estar firmes en el mejor lugar que podríamos estar, que es contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.